Era una tarde fría de finales de febrero de 2025 en Valencia, con el viento soplando entre los edificios y un cielo gris que parecía presagiar tormenta. En un auditorio repleto de empresarios, periodistas y curiosos, Felipe González, el histórico expresidente del gobierno español, se subió al estrado con esa calma característica que siempre lo había acompañado, incluso en los momentos más turbulentos de su carrera. A sus 82 años, su figura seguía imponiendo respeto, no solo por su pasado como artífice de la España moderna, sino por la claridad con la que aún era capaz de diseccionar la realidad política del país. Aquel día, sin embargo, no estaba allí para hablar de nostalgias ni de su legado. Estaba allí para lanzar un torpedo directo al corazón del gobierno de Pedro Sánchez y en especial a una de sus figuras más prominentes, María Jesús Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. El murmullo en la sala se apagó cuando Felipe comenzó a hablar. Su voz, aunque algo más gastada por el tiempo, seguía teniendo esa cadencia pausada pero firme que obligaba a escuchar. No se anduvo por las ramas. Quien está sentado en la caja no puede estar repartiendo lo que hay en la caja y a la vez ser candidato, dijo, sin mencionar directamente a Montero, pero dejando claro a quién se refería. La frase cayó como una piedra en un estanque, y las ondas se extendieron rápidamente por la sala, y en cuestión de horas, por todo el país. Era una crítica directa, un golpe maestro que combinaba sentido común con una acusación implícita de abuso de poder. Felipe González, el hombre que había liderado el PSOE durante décadas y que había gobernado España en tiempos de crisis y transformación, estaba destapando lo que él consideraba una farsa, la doble cara de María Jesús Montero como ministra y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. María Jesús Montero, sevillana como González, había escalado posiciones en el PSOE y en el gobierno con una mezcla de habilidad negociadora y una imagen de firmeza que la había convertido en una de las piezas clave del ejecutivo de Sánchez. Desde su puesto en Hacienda, manejaba las finanzas del país con mano dura, pero también con una ambición política que no pasaba desapercibida. Su ascenso a la vicepresidencia primera en diciembre de 2023, tras la salida de Nadia Calviño, la había situado en una posición de poder casi inédita. No solo controlaba el dinero, sino que además era la número 2 del PSOE a nivel orgánico, como vicesecretaria general, y aspirante clara a liderar Andalucía en las próximas elecciones autonómicas. Para muchos, era una jugadora astuta. Para otros, una figura que empezaba a acumular demasiados sombreros sobre la misma cabeza. Felipe no necesitaba nombrarla para que todos supieran de quién hablaba. Su comentario era una daga afilada, envuelta en la autoridad moral de quien había sido presidente del gobierno y secretario general del PSOE al mismo tiempo, pero que nunca había mezclado los intereses del partido con los del Estado de manera tan evidente como, según él, estaba haciendo Montero. No lo dice la Constitución, lo dice el sentido común, insistió, y la sala estalló en un silencio tenso, roto solo por el sonido de algunos bolígrafos garabateando notas apresuradas. González estaba señalando un conflicto de intereses que llevaba meses flotando en el aire, pero que nadie en el PSOE se había atrevido a mencionar en voz alta. ¿Cómo podía Montero gestionar imparcialmente la caja del Estado mientras usaba esas mismas decisiones para apuntalar su candidatura en Andalucía? El contexto no podía ser más explosivo. Apenas unos días antes, el gobierno había presentado una propuesta para condonar más de 83.000 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas, una medida que, según el Ejecutivo, buscaba aliviar la presión financiera tras años de crisis. Sin embargo, el anuncio había desatado una tormenta política. El Partido Popular, que gobernaba varias autonomías, acusó al gobierno de Sánchez de usar la medida como moneda de cambio para comprar el apoyo de los independentistas catalanes de ERC y Junts, cuyos votos eran cruciales para sostener la frágil mayoría parlamentaria del PSOE. Andalucía, gobernada por el PP bajo Juan Manuel Moreno Bonilla, también estaba en el centro del debate, porque una parte significativa de esa deuda condonada beneficiaría a la región. Y ahí estaba María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, defendiendo la propuesta con uñas y dientes, mientras en el horizonte se perfilaba su candidatura para desalojar al PP del poder en Sevilla.
Felipe González no se quedó en la superficie. Durante su intervención en Valencia, invitado por la Asociación Valenciana de Empresarios, desmontó la narrativa del gobierno con una precisión quirúrgica. Esa deuda la vamos a pagar de una manera u otra entre todos, dijo, dejando claro que la condonación no era un regalo, sino un trasvase de responsabilidades que terminaría recayendo sobre los contribuyentes. Pero su ataque más duro vino cuando cuestionó la legitimidad de Montero para liderar ese proceso. Quien reparte no puede ser candidato, repitió, y esta vez el dardo fue directo al corazón de la estrategia de Sánchez y Montero. Para González, la vicepresidenta estaba utilizando su posición en el gobierno para construir un trampolín político en Andalucía, una maniobra que, a sus ojos, traicionaba los principios de equidad y transparencia que él había defendido durante su mandato. La reacción no se hizo esperar. Al día siguiente, el jueves 27 de febrero, la ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría, salió al paso en una entrevista en Antena 3. No comparto su opinión, dijo, con esa mezcla de respeto y firmeza que el PSOE siempre reservaba para González, incluso cuando lo contradecía. Él fue secretario general del PSOE y también presidente de España, y creo que fue absolutamente compatible. Alegría intentó desactivar la bomba recordándole a Felipe su propio pasado, pero el argumento no caló. González no estaba hablando de compatibilidad legal o técnica, estaba hablando de ética, de esa línea invisible que separa el servicio público de la ambición personal. Y en ese terreno, el expresidente tenía una ventaja que ningún miembro del gobierno podía igualar: su autoridad histórica. Mientras tanto, en Andalucía, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, del PP, recogió el guante lanzado por González y lo convirtió en un ariete contra Montero. Felipe González tiene más razón que un santo, declaró en Canal Sur Televisión. María Jesús Montero está utilizando la caja del dinero de todos los españoles para hacer campaña en Andalucía. Para España, las palabras de González eran la confirmación de lo que el PP llevaba meses denunciando, que la condonación de la deuda autonómica era una maniobra electoralista disfrazada de política fiscal. Los andaluces ya la tienen calada, añadió, recordando el paso de Montero por el gobierno andaluz, donde, según ella, destrozó la sanidad y casi triplicó la deuda. El PP había encontrado en González un aliado inesperado y no dudó en aprovecharlo. En las redes sociales, el choque entre González y Montero se convirtió en un incendio. Los hashtags #Felipe destapa la farsa y #Montero en la caja se volvieron virales en cuestión de horas. Usuarios afines al PSOE defendían a la vicepresidenta, argumentando que su gestión en Hacienda había sido impecable y que González, desde su retiro, no entendía las complejidades de la política actual. Felipe vive en el pasado, escribió un tuitero anónimo. Montero está haciendo lo que Sánchez necesita para sobrevivir en este caos. Pero los críticos, tanto desde la derecha como desde sectores desencantados del socialismo, veían en las palabras de González una verdad incómoda. Por fin alguien del PSOE dice lo que todos pensamos, comentó otro usuario. Montero usa el dinero público como si fuera su campaña personal. En el cuartel general del PSOE, en Ferraz, el ambiente era de desconcierto. Pedro Sánchez, que siempre había proclamado su admiración por González, se encontraba en una posición delicada. No podía desautorizar al expresidente sin arriesgarse a alienar a una parte importante de la vieja guardia socialista, pero tampoco podía permitir que la crítica de González debilitara a Montero, una de sus principales bazas en el gobierno y en el partido. Fuentes internas aseguraban que Sánchez había optado por el silencio estratégico, dejando que Alegría y otros portavoces menores lidiaran con el fuego cruzado. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. González había puesto el foco en una grieta que el PSOE llevaba años intentando disimular: la creciente desconexión entre sus raíces históricas y la deriva pragmática de la era Sánchez. María Jesús Montero, por su parte, mantuvo un perfil bajo en las horas siguientes. No era la primera vez que González la ponía en el punto de mira. En los últimos años,
El expresidente había criticado varias veces las políticas de Sánchez, desde la ley de amnistía hasta la gestión de la financiación autonómica, y Montero, como fiel escudera del presidente, había sido un objetivo recurrente. Pero esta vez era diferente. González no solo la había cuestionado como ministra, la había acusado de cruzar una línea ética que él, con su experiencia, consideraba sagrada. Para Montero, conocida por su carácter combativo, el silencio era una estrategia temporal. Pronto tendría que salir a defenderse, y todos esperaban que lo hiciera con la contundencia que la caracterizaba. El viernes 28 de febrero, mientras el país seguía digiriendo el impacto de las palabras de González, el debate se trasladó al Congreso de los Diputados. La oposición, liderada por el PP y Vox, aprovechó la coyuntura para arremeter contra el gobierno. Felipe González ha destapado la farsa de este ejecutivo, proclamó un diputado popular desde la tribuna. María Jesús Montero no solo reparte el dinero de todos, sino que lo usa para comprar votos en Andalucía y Cataluña. Vox fue aún más lejos, acusando a Montero de corrupción institucional y exigiendo su dimisión. El PSOE, en respuesta, cerró filas. El expresidente tiene derecho a su opinión, pero no a sembrar dudas sobre la integridad de una ministra que trabaja por el bien de España, replicó un portavoz socialista. Fuera del hemiciclo, la sociedad civil también se dividía. En los bares de Sevilla, donde Montero había construido su carrera política antes de dar el salto a Madrid, las opiniones eran encontradas. Algunos la veían como una líder fuerte, capaz de devolver al PSOE el control de Andalucía tras años de dominio del PP. María Jesús es lo mejor que tenemos, decía un camarero mientras servía un café. Felipe está mayor, no entiende cómo funciona esto ahora. Otros, sin embargo, compartían la visión de González. Tiene razón, comentaba un taxista. No puedes estar en el gobierno y a la vez haciendo campaña con el dinero de todos. Eso no es decente. A medida que pasaban las horas, la polémica seguía creciendo. Los medios de comunicación, siempre ávidos de titulares, amplificaban cada declaración, cada reacción. Los editoriales de los grandes periódicos se dividían entre quienes alababan a González por su valentía y quienes lo acusaban de debilitar al PSOE en un momento crítico. Felipe destroza a Montero y, de paso, al gobierno, titulaba un diario conservador. González, el eco de un pasado que no entiende el presente, replicaba a otro de línea progresista. En televisión, los tertulianos se enzarzaban en debates interminables, mientras las imágenes de González en Valencia y Montero en el Consejo de Ministros se repetían en bucle. En el fondo, lo que Felipe González había hecho no era solo criticar a Montero. Había abierto una caja de Pandora que llevaba años cerrada. La pregunta sobre los límites del poder, la ética en la política y el papel del PSOE en un país cada vez más polarizado. Para muchos, su intervención era un recordatorio de lo que el socialismo español había sido en su momento de mayor esplendor, un proyecto basado en principios, no en tácticas. Para otros, era un ataque innecesario, una traición desde dentro que beneficiaba a la derecha y ponía en peligro la estabilidad del gobierno. El sábado por la mañana, María Jesús Montero rompió su silencio. En una rueda de prensa convocada de urgencia en el Ministerio de Hacienda, salió al ataque. Respeto profundamente a Felipe González, pero no comparto su visión, dijo, con esa mezcla de firmeza y diplomacia que la había llevado tan lejos. Mi compromiso es con los españoles y con Andalucía, y no hay incompatibilidad en trabajar por ambos. Montero defendió la condonación de la deuda como una medida de justicia, no como una maniobra electoral, y rechazó las acusaciones de conflicto de intereses. Mi labor en el gobierno no está al servicio de mi carrera política, sino del bienestar de los ciudadanos, afirmó, mirando fijamente a las cámaras. Pero las palabras de Montero no apagaron el fuego. Al contrario, alimentaron el debate. En las calles, en las redes, en los pasillos del poder, la pregunta seguía flotando.
¿Era María Jesús Montero una víctima de las críticas de González o era la protagonista de una farsa que el expresidente había destapado? Nadie tenía una respuesta definitiva, pero una cosa estaba clara. Felipe González, con su intervención en Valencia, había sacudido los cimientos del PSOE y del gobierno como pocos podían hacerlo. Y el eco de sus palabras resonaría durante mucho tiempo. Aquel fin de semana, mientras España se preparaba para una nueva semana de incertidumbre política, González se retiró a su finca en Extremadura, lejos del ruido mediático. No necesitaba decir más, su mensaje ya había calado. Montero, por su parte, se atrincheró en Madrid, consciente de que la batalla por su prestigio y su futuro político acababa de empezar. Y en el horizonte, las elecciones andaluzas se perfilaban como el gran campo de prueba, donde se decidiría si la caja del Estado había sido, como decía González, un arma electoral, o si, como defendía Montero, era simplemente una herramienta para el bien común. El tiempo, como siempre, tendría la última palabra.